Es un gusto poder saludarles y compartir la bendita y santa palabra de Dios con ustedes. El día de hoy quería desafiarles con un mensaje muy bonito y se llama De Egipto a Canaán y que de alguna manera simboliza del mundo a la vida espiritual o de la vida carnal a la vida espiritual. Y el tema es cómo ser liberados de ataduras. Y quiero leerles en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Y voy a leer Reina Valera 60. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os liberaré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Jehová. María Vargas, de 91 años, salió de la prisión. Había cumplido 30 años de estar con una condena por asesinar a su esposo en Venezuela, en un arranque de celos, odio y rencor. Al preguntarle si estaba arrepentida, ella dijo que lo volvería a hacer muchas veces más. En realidad ella salió de la cárcel, pero todavía estaba presa en una cárcel en su propio corazón del rencor, del odio, de los celos y de la amargura. Y muchos de nosotros estamos enfermos, pobres, desdichados, fracasados, emproblemados, porque lamentablemente no somos totalmente libres espiritualmente. Los israelitas eran esclavos en Egipto y nosotros muchas veces somos esclavos de ataduras. Usted puede ser liberado al momento de escuchar este bendito mensaje. Y yo quiero compartir con usted los pasos para poder ser libres y encontrar la bendición en Cristo Jesús. Paso número 1, renuncie a las raíces patronales o familiares, o patrones familiares, como usted le quiera llamar. La Biblia dice que hay un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar, un tiempo para derribar y un tiempo para destruir. Haga una lista de las maldiciones, enfermedades, ataduras, pecados, pensamientos que están por generaciones en su familia. En todas las familias tenemos patrones conductuales, patrones que se mantienen en cada una de las familias y algunas veces nosotros las damos por sentado de que así es y que así ha sido la familia siempre. Por ejemplo, hay familias que aceptan que sus papás eran pobres y que sus abuelos eran pobres y que todos tienen que seguir siendo pobres. Usted necesita renunciar a ideas preconcebidas familiares. Usted necesita destruir patrones de maldición de su pasado. Si en su familia había familiares que tenían ciertos vicios, necesitamos romper con todo ese pasado. Tristemente hay familias que algunos de los familiares hacían rituales o brujerías, hechicerías o situaciones incorrectas, hechos abominables delante de los ojos de Dios. Ahora, todas estas cosas es necesario romper con ellas. Usted no tiene por qué continuar con ninguna maldición, ni ninguna atadura, ni ninguna tradición familiar. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Así de que nosotros necesitamos renunciar espiritualmente a raíces y patrones familiares. Paso número 2. Perdone a sus ancestros. Quizás ellos fueron espiritualmente débiles y permitieron muchas maldiciones en su familia. Es importante reconocer que muchos pecados trajeron ruina a nuestra familia, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos. Y perdonar es difícil, pero no hay otro camino. Nosotros somos llamados a perdonar. Cuando Nehemías le clama a Dios, él reconoce los pecados propios, los de sus padres y también los de sus hijos. Y también reconoce que ha existido un patrón conductual de pecado en el pueblo de Israel. Mire, no somos llamados a cuestionar si nuestra familia o nuestros ancestros merecen o no el perdón, porque ni usted ni yo merecemos el perdón. Cada uno de nosotros debemos reconocer que nadie merece el perdón, pero Dios sí nos pide que debemos perdonar.
Y Dios estableció un perdón en la Biblia y ese perdón es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así de que perdonar es un acto de obediencia, perdonar es un asunto espiritual, perdonar es un acto de madurez espiritual. Y el que perdona restituye a una condición de sanidad espiritual. Perdonar trae liberación al que nos hizo daño. Por tanto, aunque sea doloroso, aunque sea penoso, es necesario hacerlo. Jesucristo vino para quebrantar las obras de las tinieblas y esas se hacen a través del perdón. Jesucristo siempre está a la puerta llamando. Y uno de los pasos en que Dios le dice a Israel es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Por eso usted y yo necesitamos abrirle la puerta del corazón a Jesucristo y perdonar, liberar y romper con esos patrones familiares. Usted y yo podemos elegir perdonar y elegir restaurar. Yo, al igual que usted, soy perdonado, restaurado, liberado, sanado, prosperado. De ahí que, por ejemplo, el Padre Nuestro en la oración cuando dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es usted quien elige qué tipo de vida quiere vivir. ¿Quiere usted romper con ataduras de maldición de su pasado? Perdone, perdone, tome la decisión hoy de perdonar. Paso número 3, confiese sus propios pecados. Por años usted también y yo hemos sido mantenido un patrón de conducta en el cual nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor. Usted y yo hemos venido sembrando iniquidades y pecados y por eso necesitamos pedir perdón. Usted y yo podemos ser libres pidiendo perdón de nuestro pasado. Recuerden, David dice que mientras cayó su pecado, su cuerpo se fue secando, se fue marchitando. Necesitamos confesar nuestros pecados. Mientras nosotros cayemos, nosotros experimentaremos el mismo dolor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, 1 al 5. Es solo hasta que David confesó su pecado que encontró liberación. Solo si usted y yo confesamos nuestros pecados encontraremos perdón, bendición y liberación. Y solo así usted será libre. Recuerde, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Confiese su pecado y sea libre. Paso número 4. Seamos obedientes a la voluntad de Dios. El salmista, cuando escribió el Salmo 119, de los versículos 17 al 40, él manifiesta su obediencia, que esa obediencia trajo un avivamiento a su vida. El salmista percibe que la obediencia a la voluntad de Dios trae una gran bendición. Filipenses 2 nos muestra cómo Jesús mismo, al hacerse obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sacrificándose, recibió la bendición del Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla. En otras palabras, a Dios le gusta que usted y yo seamos obedientes. Dios desea traer bendición, restitución, sanidad y paz a su vida, pero necesitamos ser obedientes. Anhele con todo su corazón a hacer la voluntad de Dios. Decídase a escuchar la voluntad de Dios. Decídase a escuchar la palabra de Dios. Declare que usted se somete a la voluntad de Dios. Rompa con esa conducta rebelde. Mire, todos en un momento determinado de nuestra vida somos rebeldes. Pero cuando nosotros somos obedientes, traemos gloria al Padre, traemos gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y Dios desea que cuando usted y yo somos obedientes, traemos bendición a nuestra vida. Paso número 5. Creer plenamente que Jesús se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos y libres. Jesús nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Esto es que tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso la Biblia dice que la senda del justo va cada día en aumento. La bendita y santa palabra de Dios tiene planes de bienestar y bendición para nosotros. Jesucristo murió y resucitó y está hoy en día a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y está allí para pedir bendición para usted. Quizás usted piensa que no hay una forma de poder ser libres. Tal vez usted piensa que
que eso no hay manera de poderlo liberarlo, pero la Biblia dice, con cuerdas de amor te atraje. Todo el día extendí mi mano y yo te he prolongado mi misericordia. Desde que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted vino a ser su hijo o su hija. Y Él le dice, siempre yo te he amado, yo siempre seré tu padre y siempre te daré lo que necesitas. No dejaré que sigas siendo esclavo, yo deseo liberarte. ¿Por qué cree que Él quería liberar a Israel de Egipto? Nosotros no le debemos permitir a Satanás que él siga teniendo las riendas de nuestras ataduras. Rompamos con esas ataduras. Necesitamos por la fe entender que él se hizo maldito al morir en un madero para que nosotros fuésemos bendecidos. Paso número 6. Crea que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús recibió toda esa autoridad para dárnosla a nosotros. Y así como Dios le delegó esa autoridad a Jesús, Jesús se la delegó a sus discípulos. Por tanto, nosotros tenemos la autoridad para derribar potestades, para derribar ataduras, para derribar todas estas cosas, maldiciones que vienen familiares. Toda iniquidad es destruida en el nombre de Jesús. Según Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús destruyó toda maldición, todo principado y toda potestad que quiera atacar en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces toda la Biblia declara que Jesús tiene la potestad para bendecirnos, para liberarnos, para doblegar cualquier cosa que se oponga ante Él. Es por la fe en Jesús que tenemos liberación, pero necesitamos creer, confesar y necesitamos declarar. Jesucristo despojó a toda potestad, principado de su poder, de su autoridad, y nos declaró libres por gracia. Pero usted necesita creer, declarar, obedecer y confiar. Debemos romper con toda rebeldía nuestra. Ya usted y yo no necesitamos ser rebeldes. Necesitamos ser sumisos a la bendita y santa palabra de Dios. Confiar en Jesucristo y tener fe en Él. Cuando usted, por ejemplo, deposita dinero en el banco, usted no está ahí, va de preguntar a cada rato en el banco si el dinero está ahí. Usted confía plenamente que el dinero está ahí. Pues deposite su vida en Cristo y déjela en Cristo reposar. Y usted sabrá que su vida va a ser bendecida. Paso número 7. Declaras y confiesas que toda maldición de tu casa es rota por la fe en Jesucristo. Esto es una realidad, es un paso de fe. Tú tienes que tomar autoridad. Si la Biblia declaró eso allá arriba en el 7, tú tienes que declararlo ahora para tu casa. Que no es por tus méritos, no es por tu gran capacidad, sino que es por la gracia, por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros renunciamos a toda maldición, a toda cadena, a toda atadura, a cualquier cosa, y tráigalo a los pies de Cristo. Paso número 8. Conságrese y santifíquese. Mire, hoy en día todo el mundo, o quizás no todo el mundo, está buscando de Dios. Pero vea lo que dice el Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Todo el Salmo 119 es un salmo de discipulado. Casi nadie le gusta leerlo. Mi esposa y yo recientemente lo hemos estado leyendo por nuestra lectura y nuestro devocional diario. Y nos damos cuenta que es un salmo que trae mucha bendición a nuestra vida cuando nosotros somos obedientes y queremos oír y hacer la voluntad de Dios. El asunto es que muchos de nosotros queremos los milagros, queremos las bendiciones, queremos la prosperidad, pero no queremos santificarnos ni comprometemos. Con Jesús necesitamos comprometernos.
Jesús dio su vida por nosotros. Jesús murió por nosotros. ¿Cuál es nuestra entrega? ¿Cuál es nuestra devoción? Debemos ser consecuentes con nuestra fe, con nuestra vida en Cristo. No podemos vivir con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. No podemos decir que tenemos fe y dudamos que si tal vez Jesús quiere bendecirnos. No. Mire, le contaré una historia. Había un pueblo en que vivía de la agricultura y de repente dejó de llover. Y entonces todos los pobladores de aquel pueblo fueron con el pastor y le dijeron que orara para que Dios mandara la lluvia. Y entonces, por supuesto, el pastor declaró que se hiciera oración, ayuno, y el pastor todo el tiempo ayunando, orando, clamándole a Dios. Y todos los domingos empezaron a venir la gente, hasta aumentó la cantidad de gente que venía a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor les preguntó que si realmente tenían fe, porque había pasado un mes y nunca que llovía, y pasó otro mes y no llovía, y pasó otro mes y llovía. Y entonces todos le fueron a reclamar al pastor: bueno, si estamos orando y estamos ayunando, ¿por qué es que no llueve? Porque ustedes no tienen fe, les dijo el pastor. ¿Y por qué dice usted que no tenemos fe? Porque si ustedes realmente creyeran que va a llover, vinieran con paraguas a la iglesia y nadie trae un solo paraguas. O sea que ustedes no le están creyendo a Dios que va a mandar la lluvia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser consecuentes. Si yo quiero que Dios rompa con todas las ataduras, todo mi pasado de pobreza, de destrucción, de cualquier cosa, yo debo ser consecuente con el Señor. Debo creer que Él ya destruyó todas esas maldiciones en la cruz, pero yo debo vivir consecuente con mi fe. Deseo desafiarle con esta lectura bíblica que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga sobre ti paz. Eso está en Números 6, 24 y 26. Dios no desea abatirle. Dios no desea que usted viva una vida con desánimo, con hambre, con destrucción. El deseo de Dios es que usted tenga una vida con propósito y una vida de gran bendición. Así de que, apreciable joven o hermano mayor, si usted me está escuchando y está escuchando este mensaje, el deseo de Dios es romper con toda atadura y con toda maldición de nuestro pasado para liberarnos a una vida de bendición y de propósito. Y si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, usted puede hacerlo en este día y puede hacer esta oración que estaremos colocando en este video. Hágala, por favor, y si usted siente que es muy rápido la lectura de la oración, usted puede detenerlo y hacer esta oración y hablar con sus propias palabras con Dios, y dígale de todo su corazón: escribe mi nombre en el libro de la vida, o dígale: rompe con las maldiciones de mi familia. Yo creo en ti, yo confío en ti, yo me voy a depositar en ti. Que la paz de Dios sea con usted y su familia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se adora a Jesús.